Hola, muy buenas, mi nombre es Javier Chivite, soy el profesor de la asignatura de Comunicación e Información Escrita. Vamos hoy con este vídeo a repasar cómo se pueden realizar, cómo se tienen que realizar las informaciones de sucesos, las noticias, que son la parte fundamental, básica de lo que es el periodismo hoy en día. Bien, ya estamos en este punto y ya conocemos cuál es la parte teórica básica de la asignatura. Hay tres géneros periodísticos: géneros informativos, géneros interpretativos y géneros opinativos. Los géneros interpretativos y opinativos se dan en cursos posteriores y este curso vamos a centrarnos en los géneros informativos. El género básico dentro de la información es la noticia y la noticia de sucesos. Las noticias se escriben cuando tenemos una información que contar. Como ya hemos visto en la parte teórica, una información es una noticia y las noticias más puras son, como digo, las noticias de sucesos, cuyos datos tenemos que presentarlos de manera objetiva, dentro de que el periodista es un ser subjetivo y por tanto nunca podrá ser objetivo al 100%, pero sí podemos prescindir de todo tipo de elementos como adjetivos calificativos, por ejemplo, que nos van a añadir epítetos a la información que en este caso nos sobran. En el género interpretativo y en el género opinativo sí se pueden incorporar estos elementos, pero no en las informaciones. Bien, el esquema de la noticia está muy claro. El esquema es un esquema básico de la noticia. Tenemos un titular. El titular es la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto debe ser el titular, la respuesta a la pregunta ¿qué? Tenemos también un antetítulo. El antetítulo es una frase corta que complementa al titular. Por lo tanto, no podemos repetir palabras del titular en el antetítulo, ni del antetítulo en el titular. El titular y el antetítulo forman un todo. Un buen truco para hacer un buen titular y un buen antetítulo es hacer un titular largo, cortarlo por la mitad y lo que nos quede al final es lo que puede ser el antetítulo. Bien, luego tenemos un lead, como ya hemos estudiado. El lead de la información, también escrito de esta manera por otros autores, el lead de la información es el párrafo básico en el que se concentran la respuesta a las 5 W principales de la información, que, como ya sabemos, son el what, el qué, el who, el quién, el where, el dónde, el why, el por qué, el when, el cuándo y muchas veces se incorpora una sexta W que es el how, el cómo. La respuesta a estas 5 preguntas es lo que debe incluirse en el lead. Hay un esquema muy básico de letras con el cual podemos entender a la perfección qué es lo que tenemos que poner en cada una de estas partes de una noticia. En el titular tendremos que poner el dato A y el dato B, no más. En el antetítulo tendremos que complementarlo con el dato C y el dato D. Y en el lead deberemos incorporar el A, el B, el C, el D, el E y uno más, el F. ¿Qué es lo que queremos decir con este esquema? Queremos decir que lo que hay en el titular y lo que hay en el antetítulo tenemos que verlo en el lead. Es obligatorio, es un esquema básico de coherencia interna en una información, tanto de sucesos como una información de soporte de citas, que lo veremos más adelante. Y siempre el esquema que tenemos que seguir es el esquema que ya hemos estudiado de pirámide invertida, de manera que lo básico de la pirámide se coloca arriba y los datos se van colocando a medida que decrece su importancia. Este es el esquema básico de una información. Esto es lo que siempre tendremos que tener muy claro a la hora de elaborar una información. Bien, vamos ya con un caso más particular, un caso concreto de una información de sucesos que nos podemos encontrar en cualquier momento en nuestro trabajo diario. Bien, aquí hemos apuntado una serie de datos que nos han aportado nuestras distintas fuentes. Vamos a repasar estos datos. Un accidente de tráfico en la Nacional 6, en el kilómetro 20, en el municipio de Las Rozas. Choque frontal de 2 turismos. Ha ocurrido a las 0 horas, a las 12 de la madrugada. La Guardia Civil confirma que un vehículo viajaba en sentido contrario. No nos confirman que fuera un kamikaze, no nos confirman que el hecho de viajar en sentido contrario fuera algo que el conductor hiciera a propósito, pero sí nos confirman que iba en sentido contrario. Y nos dan los datos de los ocupantes de los vehículos. El primer turismo
estaba ocupado solo por el conductor, un varón de 49 años que ha tenido lesiones leves y el personal sanitario del SUMA lo ha trasladado al hospital Puerta de Hierro, en principio en estado leve. Conducía un todoterreno. El segundo coche implicado, conducido por un varón de 60 años con traumatismos en las extremidades superiores, con un traumatismo cráneoencefálico leve, se pone así, un TC leve, en estado moderado, trasladado por el SUMA también al hospital Puerta de Hierro. Y, otro dato, los bomberos de la Comunidad de Madrid han liberado a los heridos que se han quedado aprisionados, atrapados entre los hierros del vehículo. Estos son los datos fundamentales que tenemos en nuestra información. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Quién nos dice que ha habido un accidente de tráfico en la Nacional 6, un choque frontal a las 12? Todo esto nos lo puede decir perfectamente la Guardia Civil. Las fuentes son importantísimas porque luego tendremos que hacer referencia a las fuentes. También la Guardia Civil confirma que un vehículo viajaba en sentido contrario. Y toda aquella información referida a sanitarios y a bomberos de la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, o en otras comunidades pasará otra cosa, pero en la Comunidad de Madrid lo aporta el portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid. Es quien se encarga de facilitar estos datos a los periodistas. Bien, esta es la información que nosotros tenemos. Estos son los datos que nosotros tenemos. Y este es el esquema que teníamos y que nos habíamos realizado antes sobre el titular, el antetítulo y el lead, como partes fundamentales de la información. Con estos datos y con este esquema nos sale esta información. Vamos a repasar la información que ya está escrita y vamos a ver cómo hemos realizado esta información. Hemos elegido de entre todos estos datos cuál es nuestro dato número 1, nuestro dato más importante. ¿Qué ha pasado? La respuesta a ¿qué ha pasado? Es el titular. Y la respuesta a ¿qué ha pasado? Es que un coche en sentido contrario ha provocado un accidente. Ponemos siempre en el titular el verbo en presente de indicativo, siempre, como norma general. Siempre el verbo en presente de indicativo en el titular. Un coche en sentido contrario provoca un accidente. Este sería el dato A y el dato B de nuestro esquema. El dato C y el D lo encontramos en el antetítulo, en el kilómetro 20 de la A6. Si yo leo titular y antetítulo a la vez, un coche en sentido contrario provoca un accidente en el kilómetro 20 de la A6. Tiene continuidad, tiene lógica, está bien realizado, está bien construido. Y digo los 4 datos fundamentales de la noticia. Bien, a partir de aquí, elaboro mi lead. Todo esto sería el párrafo fundamental de la información. ¿Cómo empiezo mi lead? Mi lead lo empiezo siguiendo el esquema del titular, pero introduciendo poco a poco nuevos datos que yo sé de la información. Vamos a verlo. Un coche en sentido contrario provoca un accidente. Un turismo que viajaba en sentido contrario ha provocado, aquí ya cambio el tiempo verbal, pasamos de presente a pretérito perfecto compuesto, un turismo que viajaba en sentido contrario ha provocado esta noche, algo que no he colocado aquí en el titular, esta noche, da igual que sea a las 12, que a las 12:30, que a las 11:30, que a la 1:15. No es un dato tan relevante como para ponerlo en el lead, ya lo pondremos en párrafos posteriores. Ha provocado esta noche un accidente de tráfico cuando circulaba a la altura del kilómetro 20 de la A6 en el término municipal de Las Rozas, según fuentes de emergencias 112, Comunidad de Madrid. ¿Podríamos poner aquí según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico? Sí, perfectamente. Y dejar a la fuente de emergencias 112 en párrafos posteriores cuando habláramos de los heridos que ha habido en el accidente. Bien, este sería el esquema básico del lead. Como veis, lo que quiero que os quede muy claro es que el titular determina el comienzo del lead y, por tanto, determina todo el lead. Es fundamental, en una información de sucesos, tener presente que un buen titular es la condición perfecta para elaborar un buen lead. Y un buen lead es la base de una noticia, y una noticia es la base del periodismo. Por lo tanto, lo fundamental siempre es, cuando tengamos una serie de datos, ya sea de un suceso, de un accidente de tráfico
o sea de una muerte por violencia de género, o sea de una reyerta en vía pública, siempre tenemos que tener en cuenta que la respuesta a qué ha pasado es fundamental. Nuestra labor como periodistas tiene que ser informar a los ciudadanos que nos van a leer o que nos van a escuchar de lo que ha ocurrido. Tenemos que hacerlo en un lenguaje asequible a los ciudadanos para que todos puedan entenderlo. Y además tenemos que construirlo de manera que vayamos poniendo lo más importante al principio y lo menos importante al final. Poco a poco iremos haciendo prácticas e iremos desarrollando esta técnica para terminar de controlarla de manera total. Muchas gracias.